Facebook Inc. dijo este viernes que presentó una demanda junto a Instagram en una corte federal de Estados Unidos contra 4 compañías y 3 individuos con sede en la República Popular China por promover la venta de cuentas falsas, me gusta y seguidores. En una publicación en uno de sus blogs oficiales, la compañía de Mark Zuckerberg dijo que las personas y empresas acusadas promovieron las ventas tanto en Facebook e Instagram, así como en otros proveedores de servicios en línea, como Amazon, Apple, Google, LinkedIn y Twitter. La empresa demanda a la corte que evite que estas compañías y personas creen y promocionen la venta de cuentas falsas, y que evite que utilicen ilegalmente sus marcas comerciales en sus sitios web y que utilicen nombres de dominio con la marca de Facebook para administrar esos sitios. Después de una reacción negativa sobre la gran cantidad de fake news en estas redes sociales, Facebook inició medidas para eliminar cuentas falsas dentro de los Estados Unidos y otros países. Se estima que más de 600.000 estadounidenses siguieron cuentas falsas de Instagram y Facebook que se sospechaba estaban vinculadas a Rusia. Estas fueron detectadas y eliminadas solo días antes de las elecciones de Estados Unidos de 2018. Por otro lado, el martes pasado Facebook anunció que la opción que permitirá a los usuarios borrar todos sus datos será lanzada este año. David Wenner, jefe financiero de Facebook, dijo en una conferencia tecnológica del banco Morgan Stanley que la compañía está planeando dar a conocer la herramienta, anunciada en mayo del año pasado en medio de los escándalos por el uso indebido de información de sus usuarios. Wenner no mencionó ninguna fecha específica, pero señaló que la opción borrar historial estará disponible más adelante este año. Esa herramienta anunciada el año pasado le permitirá a los usuarios ver a qué aplicaciones y sitios web está enviando información la red social, borrar datos de su cuenta e impedir que Facebook los almacene. Wenner advirtió que, si los usuarios optan por borrar sus datos, esa decisión afectará los esfuerzos de la red social para llevar adelante publicidad dirigida. Creo que sería como un viento en contra en relación a la capacidad de tener un direccionamiento tan efectivo como antes, apuntó. Pero más allá de eso, creo que hemos sido capaces de gestionar esto relativamente bien hasta ahora. Diría que sin duda está cambiando el paisaje y que la dirección que está tomando hace que sea más exigente crecer y da menos visibilidad a cómo se desarrollará en realidad. El fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, escribió en su momento que la herramienta para borrar datos implicará que los usuarios podrán limpiar su historial cuando quieran. El anuncio se dio a conocer poco después de que se revelara que Cambridge Analytica, una consultora que trabajó para la campaña presidencial de Donald Trump, utilizó de forma indebida datos de decenas de millones de usuarios de Facebook. El escándalo llevó a que se realizaran investigaciones en todo el mundo y forzó a Facebook a revisar y modificar cómo maneja los datos personales de los usuarios.
con información de AFP y Reuters más sobre este tema. No es suficiente que Facebook posea tus imágenes. También quiere ser dueño de tu mortalidad.